Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estoy aquí, soy Jorge Urbina, vengo a hablarles de otra enseñanza más acerca de Jesucristo, pero en esto invocamos el Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, que nos guía, que nos lleva a la verdad, que nos hace fuertes ante toda adversidad, cuando hay oposición a que se lleve la palabra de Dios. Con esto decimos: ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Señor Jesucristo, ilumina nuestros caminos, guíanos siempre, tómanos de su mano y llévanos al Padre, que es la meta final de todo cristiano. Y a ti, Virgen María, cúbrenos con tu manto, protege nuestras familias e intercede siempre por nosotros, principalmente por esos hogares donde hay problemas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor Jesús, bendito seas por siempre. Voy a hablarles ahora del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña es la iglesia en medio del mundo, la iglesia en medio de tantos problemas, la iglesia en medio de aquel montón de religiones nuevas que se han propagado ahora en el mundo a raíz de el descuido de nosotros, los verdaderos cristianos, que deberíamos de llevar la palabra. Ese es el trigo y la hierba mala. ¿Cuántos gobiernos pelean contra contra Cristo o poniendo leyes que van en contra de las enseñanzas de Dios? ¿Cuántos pueblos se han quedado con esas culturas de creer en cosas, en limpiezas, en plantas, en metales, en colas de animales, en tantas cosas que nos desvían de la fe, que a Dios no le agradan, cosas que son satánicas, cosas, leyes de gobierno satánicas también, que nos apartan de Dios? Y aquí es donde es necesario el conocimiento para poder renunciar a todas esas cosas. Aquí es donde solo la palabra de Dios nos puede guiar, no una persona, no un mal pensamiento, no un gobierno, no una cultura. Y en San Mateo 13:24 habla de el trigo y la cizaña, donde Dios quiere que no se elimine la cizaña, porque de la cizaña tendríamos que sacar ganancia nosotros, los que conocemos, toda aquella persona que conoce de Dios, toda aquella persona que es bautizada y confirmada se convierte en un predicador, en una persona que tiene que llevar la palabra de Dios, la salvación a todo mundo. Allí donde vaya, dice, allí estará los pies del predicador llevando la palabra. Y nosotros hemos quedado bien cortos, nosotros más que todos los católicos hemos quedado bien cortos por miedo a llevar la palabra, por falta de enseñanzas. Desde anteriormente, muchos años atrás, se ha quitado la predicación pública, andar hablando nosotros personalmente o con altavoces, que sería necesario transmitir una enseñanza al público para poder incrementar esa fe perdida que tenemos nosotros los católicos acerca de llevar la palabra de Dios
Dios, porque todavía olvidamos aquel mandato que dice vayan y prediquen el Evangelio. Ese mandato principal de llevar el Evangelio para la conversión que es necesaria, conversión que sin predicación nadie se va a convertir, porque no sabe a qué se va a convertir. Por eso, si alguien le dice arrepiéntete y acepta al Señor y conviértete, usted no sabe por qué le están diciendo conviértete ni arrepiéntete, porque todo católico ya está convertido, todo católico ya se arrepintió, ya se bautizó, ya se fue a confesar, pero al no conocer qué es lo que le están diciendo, entonces caemos en esa confusión y pasamos a ser ignorantes en la fe. El trigo y la cizaña dice así: Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. El Señor trajo la palabra de Dios y dio un mandato que la fuéramos a predicar. Pero nosotros, los de la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, la iglesia cristiana católica, descuidó ese punto, ese mandato, esa base principal, que es llevar la palabra de pueblo en pueblo, en las calles, en las montañas, en las iglesias, dentro de las iglesias. Y es por eso que nosotros ahora tenemos mucha cizaña en medio de la iglesia. Cizaña que ha sido arrancada y llevada por cizaña que ha sido sembrada dentro de la iglesia, y esa cizaña ha sacado el trigo, la verdadera semilla de la iglesia, y las ha llevado a otros lados para ser contagiada, contaminada, para ser eliminada. Ese trigo, esa cizaña que está ahogando al trigo. Pero el Señor siempre es bondadoso y Él tiene piedad de esas personas, de esas malas plantas, de esas aguas amargas que destruyen, de esa levadura que hace fermentar a toda la iglesia, a toda la masa, dice la palabra de Dios, pero es a la iglesia que están fermentando con ese veneno. Esa es la cizaña. Dice, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino un enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. El enemigo siempre no se hace responsable de lo que está haciendo, siempre huye, siempre cuando hace las cosas no pone la cara. Es por eso que ustedes pueden ver que si un cristiano católico aprende las escrituras y le contesta a estas personas que andan fundando iglesias, o que tienen otras iglesias, o que vienen a querérselo llevar a ustedes su iglesia, y usted les contesta con las escrituras, usted los va a ver que huyen. ¿Por qué? Porque ellos, como no tienen la verdad, entonces no pueden, se sienten abatidos, o se enojan, o se van, no lo escuchan. No lo van a escuchar si usted les contesta con las escrituras. Por eso la necesidad de aprenderse hoy las escrituras, de estudiar más las escrituras, de salir a predicar. Necesitamos que el pueblo católico lleve a Cristo en las calles ya. ¿Por qué? Porque la gente es débil, al no conocer y al no saber quién puede ayudarlos, entonces
se dejan llevar por esa gente, se dejan contaminar por esa cizaña, por esa mala semilla. Dice, cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, esa cizaña? Respondió el patrón: ese es obra del enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues el quitar la cizaña podría arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Los trabajadores, al ver, después de estar durmiendo, al ver la realidad de las cosas, quieren eliminar la cizaña, quieren arrancar de raíz esa mala hierba, pero esa mala hierba ya está bien plantada y el Señor bien sabe que no va a ser fácil sacarla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejarla, predicarle la palabra de Dios, y de allí el Señor saca fruto, porque Él es misericordioso. Él sabe que si le predicamos a esas personas, muchos se van a convertir, muchos van a regresar como el hijo pródigo regresó a su casa, a la casa de su padre. Muchos van a conocer que sí están equivocados, pero aún así hay unos que hay que atarlos y tirarlos al fuego, dice el Señor. ¿Por qué? Porque de esos son los que no se saca fruto, de esas personas que se cegaron, se endurecieron de corazón, ya no van a salir de ahí. Pero Dios es misericordioso y Él conoce todo, y Él sabe que desde allá está viendo que hay personas que inocentemente están metidas allí, y si nosotros nos preocupamos por cuidarlos, por predicarles, esas personas regresarán al reino de los cielos, a la casa de Dios, a la iglesia de Cristo, que es la iglesia cristiana católica. Vemos como en San Mateo nos habla de ese deseo de eliminar, dice Jesús, a la cizaña. El ser humano busca siempre la fuerza física, pero Dios quiere, o el poder, pero Dios tiene ese amor, esa misericordia para todos, y a todos nos da una oportunidad de salvación, a todos nos da lo que necesitamos de acuerdo a su plan. Dice el retorno a Jerusalén. El retorno a Jerusalén es cuando nosotros llegamos al conocimiento, cuando a nosotros nos han hablado y llegamos a conocer cuál es la iglesia de Cristo. Hemos andado ambulantes en el mundo, hemos andado en otras religiones, y entonces ese retorno viene con el amor de Dios, pero con el amor de nosotros como humanos siempre no es un amor perfecto. Entonces los discípulos de Jesús le presentan una solución a los problemas. Dice: como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron a un pueblo samaritano para prepararle
alojamiento, pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Miremos lo que nosotros pensamos, enojarnos con los hermanos al predicarles que no quieren aceptar la verdadera doctrina de Cristo. Ese es el resultado de nosotros, pero Dios quiere que nosotros seamos pacíficos como Él fue paciente ante nosotros, tan pecadores que somos, y Él se entregó para llegar a ese perdón entre Dios y la humanidad, y nos deja a nosotros ese medio de perdón que es Él a través de los sacerdotes, por medio del Espíritu Santo. Él nos lleva a ese perdón que estos discípulos de Él no quieren entender, que aunque están mal, equivocados los que le negaron la entrada a Jesús, es porque somos humanos, nos equivocamos, pero Dios es misericordioso y permite que quedemos vivos, que estemos vivos para poder llegar a un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento puede llegar o va a llegar si nosotros, conocedores de la palabra, llevamos la palabra a todos lados. Como dice San Mateo 10, que Jesús envió a sus apóstoles a donde Él quería ir. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que perder el miedo, nosotros tenemos que hablar más de la cuenta para poder avivar, para poder llevar, para poder activar en esas personas el enfriamiento espiritual que hay, porque hay un enfriamiento espiritual en estos tiempos demasiado grande. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces se pierde todo. La cizaña va a ahogar el trigo, el agua amarga va a amargar la dulce, y es cuando ya no hay amor a Dios en este mundo, y es por eso que hasta las autoridades se vuelven contra Dios, porque ya no hay nadie quien hable de Dios, quien diga cómo es la verdad, por miedo, por enfriamiento de la fe, por desconocimiento también. Entonces necesitamos llevar la palabra de Dios todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.